Buenas tardes, esto es Piensa Prensa y hoy tenemos una entrevista que esperamos sea cercana, humana, pero también esclarecedora, tomando en cuenta los tiempos que corren. Estamos acá con Carlos Astudillo y con Juan Tenorio, dos sobrevivientes de violencia de Estado o, como también decimos claramente, violaciones de derechos humanos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por venir acá, por confiar en Piensa Prensa. Sentimos que de alguna manera tenemos un deber con todos los casos que de alguna manera dan pauta de lo que va pasando a nivel país. Nos gustaría que la gente los conociera un poco más y supieran de sus casos. Parte tú, Carlos, que tienes en el micrófono. Cuéntanos un poco, quizás la gente te ha visto, quizás más mediáticamente. Tú tuviste una agresión el día 20 de octubre por la espalda a la altura de la pierna. Suena simple, pero hay 16 operaciones de por medio y riesgo vital. ¿Cómo llegas hasta ahora? Tengo entendido que tienes 30 años. ¿Qué pasa en estos casi 6 años? ¿Cuál ha sido el costo? Bueno, primero que todo, muchas gracias Piensa Prensa por la invitación. Consideramos súper importante este espacio en donde los sobrevivientes y también los activistas sociales puedan dar sus relatos, testimonios. Como tú bien decías, a mí el 20 de octubre, un militar del Ejército de Chile me dispara con un fusil de guerra en mi pierna en una manifestación en la comuna de Colina. Este ataque que sufrí, he tenido que pasar por más de 16 operaciones. Lo más grave fue la lesión que sufrí en mi arteria y vena femoral, que casi me cuesta la vida, con imágenes que recorrieron el mundo entero. Lo digo el mundo entero porque salió a nivel internacional estos videos donde los militares me salían arrastrando por el suelo y después subiendo a una ambulancia. Fue un gran costo económico también, una deuda millonaria que hasta el día de hoy mi familia y yo la estamos costeando y que, bueno, hasta el día de hoy no hay una reparación real. Y por eso le agradezco a ustedes, Piensa Prensa, dar este espacio. Estamos muy contentos de, como Red Nacional de Sobrevivientes del Estallido Social, la organización que hemos venido empujando y levantando como sobrevivientes, y decir estas historias que lamentablemente el contexto político actual ha ido ocultando. Por eso creemos que es súper importante volver a insistir, volver a hablar, volver a recordar estas historias que hay sectores políticos que la quieren ensuciar y ocultar. Gracias. Juan, tú estabas en Valdivia, tengo entendido. Sí. Estabas en Valdivia y recibes el golpe de un artefacto lacrimógeno. El 9 de noviembre del 2019, a eso de las 2:30 de la mañana, venía de vuelta de mi trabajo. Yo soy cocinero de oficio y profesión. Y desde un vehículo en movimiento en la calle Camilo Enríquez, en Valdivia, desde un vehículo en movimiento, un furgón de carabineros, me disparan ese proyectil en la cabeza. Si no es por la inercia propia de la bicicleta en la que iba y el casco, que al final fue el que me protegió, no lo estaría contando. Entiendo que hoy te tiene con tinnitus, con síndrome vertiginoso y varios temas que en realidad te complejizan la vida cotidiana, el día a día. Sí, sufro de tinnitus desde ese día, que es un pito recurrente en el oído, que hay veces que es intermitente, hay veces que es más fuerte, pero que nunca se va. Y de hecho es testimonio día a día, me recuerda día a día lo que viví esa noche en Valdivia. Eso más que nada, mi causa se encuentra archivada en Valdivia, según la Fiscalía por falta de pruebas. La primera vez que se pidió una prueba que pidió Tatiana Esquivel, que en este caso era la fiscal que estaba a cargo de mi causa, en vez de entregar las hojas de ruta, CENCO y los inventarios de los carabineros de esa noche, del 9 de noviembre se entregó del 9 de diciembre. Y me cerraron la causa. Luego, a través del INDH, la región de Los Ríos, se instala una querella
para poder volver a abrir la causa, y esa causa estuvo hasta hace más o menos un año atrás, que me informaron de que en una audiencia de comunicación de que se archivaba. A pesar de que luego se entregó, en este caso, la hoja de ruta del inventario del SENCO del 9 de noviembre, donde aparece sindicado el único carabinero que estaba facultado a portar esa carabina lanzagases, teniendo también el planimétrico, situando en el lugar la furgoneta, situando los carabineros simplemente se acogieron a su derecho a guardar silencio. Y la causa quedó ahí. Estamos diciendo que teniendo toda la evidencia concreta de los hechos, no avanzó hacia una resolución, sino que más bien se archiva. Exacto. La Fiscalía decidió no perseverar y mi causa quedó archivada. La primera causa fue por daños a terceros. La segunda causa fue por apremios ilegítimos, pero ninguna por tortura ni nada por el estilo. En ese caso, la Fiscalía de Valdivia lo que hizo fue tomar mi causa como si fuera una causa de justicia ordinaria, cuando no es así. Juan, cuando esto te pasa, ¿quién te socorre? Porque imagino que quedas tirado en el piso, saltó la bicicleta, el casco, todo. Vine a caer aproximadamente 300 metros después de la agresión. Estando casi ciego por el disparo, solamente veía flashes blancos y rojos. Vine a caer en una parte que se llama Callejón Carrillo, que está aproximadamente como a 100 metros de donde estaba viviendo en ese momento en Valdivia, cerca de donde antiguamente estaba la sede del Partido Socialista, allá, en la región de Los Ríos, en Valdivia. Perdona, cuando tú dices 300 metros, entiendo que esto es porque además hay un estudio de planimetría, como tú dices. Exacto. Para que la gente entienda, 300 metros son aproximadamente 3 cuadras. O sea, esta es la fuerza del impacto del golpe que te dan. Exacto. Seguí andando en la bicicleta casi a ciegas. Luego caí en ese callejón que, bueno, la gente de Valdivia debe conocer que en ese lugar la mitad de ese pasaje es calle y hay una escalera. Y yo caigo donde está la escalera. Ahí caí, estuve más o menos 20-25 minutos tratando porque me desplomé. La adrenalina fue que terminé cayendo, desplomándome y revisándome si es que tenía sangre o algo. Lo único que tenía era un polvo entre blanco y color hueso en la parte de atrás de mi ropa y esquirlas, que le estaba comentando que hace más o menos un año me salieron, mi cuerpo expulsó esquirlas. Y de hecho, un año y medio más o menos después de esta agresión se me hizo el protocolo de Estambul físico y psicológico en el Servicio Médico Legal de Valdivia. Y incluso un año y medio después tenía todavía esquirlas en la parte de la nuca y detrás de las orejas. Todavía sigo expulsando, de hecho, esquirlas. Increíble. Ustedes hoy nos han venido a hablar, no porque les guste obviamente recordar hechos tan traumáticos, que además creo que es interesante, promovemos nosotros los derechos absolutamente, y manifestarse es un derecho, obviamente. Pero pensar que incluso en el caso, es otro caso más de un trabajador que va pasando y es agredido gratuitamente, o sea, de una forma, ya es lo más relativo que puede pasar, ¿no? Toda esa gente que plantea un montón de peros al respecto, ¿qué hacen frente a un caso como este? Y ustedes hoy andan en una misión, de alguna manera, ¿no? Cuéntenos qué los trae a Piensa Prensa. Bueno, un primer objetivo de estar acá en el programa es visibilizar los casos, decir que aún existimos, estamos de pie y también resignificando un hecho traumático, que es sufrir violencia estatal. Por eso, hace un año aproximadamente, levantamos la Red Nacional de Sobrevivientes del Estallido Social y nos consideramos como sobrevivientes, no víctimas. Sobrevivientes son aquellas personas que se sobreponen al trauma, lo resignifican y hemos iniciado una lucha por justicia, reparación y sobre todo impulsar una ley de reparación integral. Con ese objetivo también es que se levanta la Red Nacional de Sobrevivientes
Y en octubre del año pasado, en contexto de la conmemoración de los 5 años, la senadora Fabiola Campillay convoca a esta mesa de derechos humanos por una vida digna, en el cual la Red Nacional de Sobrevivientes responde ese llamado para trabajar una ley de reparación integral, que dicho de paso fue una ley que se trabajó con organizaciones de derechos humanos históricas y también actuales, y también contando con el apoyo del mundo académico. Esta ley la presentamos en una marcha muy simbólica previa al Día Internacional de los Derechos Humanos y se la entregamos al presidente. El presidente al otro día se comprometió públicamente a dar una respuesta sobre la ley, porque una ley de reparación que implica presupuesto es de exclusiva responsabilidad del Ejecutivo. Por eso las organizaciones le hicieron el trabajo a este gobierno de presentar una ley y el presidente se comprometió a entregar una respuesta. ¿Hace cuánto fue eso? Esto estamos hablando del 10 de diciembre del año pasado. Por eso el presidente nunca entregó esa respuesta y también nos llevamos una decepción y desilusión también que el presidente no la anunció en la cuenta pública. Lo único que mencionó en torno a la agenda de reparación de víctimas de violencia institucional fue el avance de un catastro que por lo demás lo vienen trabajando hace ya 4 años con la mesa de reparación integral que levanta la primera subsecretaria, Aide Oberreuster, y que también la coordina la senadora Campillay. Estamos hablando hace más de 3 años y medio que se viene trabajando ese catastro y por eso esperamos un anuncio más audaz, como por ejemplo una comisión de verdad y justicia, que amplíe la base de este catastro y que los sobrevivientes, las organizaciones puedan entregar información como así se han hecho históricamente con la Comisión de Verdad y Justicia. Por eso ese anuncio, y como lo dice la senadora, fue una cuenta pública en materia de reparación pobre y dolorosa también, porque el presidente se comprometió con los sobrevivientes y le dimos el apoyo. Por eso también consideramos que han habido avances. Ya el catastro es un avance, el programa Pacto también es un avance, pero hay contradicciones, y ahí consideramos que el gobierno es un gobierno que es tóxico, porque por una parte te entrega, te hace un cariñito con el programa Pacto, pero después te manda una tremenda bofetada diciendo que no va a apoyar la ley de reparación. Por ejemplo, también hace un gesto, un cariñito con el Plan Nacional de Búsqueda, pero por el otro lado te manda el tremendo charchazo reinstalando la estatua de Baquedano, o te hace ese cariño, ese gestito de la expropiación de Colonia Dignidad y te manda la tremenda cachetada, bofetón, con la ley con la ley Nain Retamal. Por eso yo considero que este es un gobierno que es tóxico y un gobierno que no, como dijo la senadora, no se ha puesto los pantalones con los derechos humanos. Y eso es problemático al final, porque es el gobierno con el cual confiamos, apoyamos y que hoy día nos está dando totalmente la espalda. Perfecto. Vamos a ir a una pausa y vamos a seguir con este punto y esta entrevista. Esto es Piensa Prensa y seguimos acá en esta entrevista. Acabábamos de hacer una vuelta, pero queda pendiente una idea. Juan, tú hablas de Valdivia, esto te pasa allá, como que uno tiene la sensación de que todo nos pasó acá en la metropolitana, una situación compleja porque somos súper centristas en este país. Sin embargo, tú eres la prueba de que esto sucedió en todos lados. ¿Qué van a hacer con la red en tu caso? Bueno, la violencia institucional fue sistemática y a nivel nacional, o sea, desde Punta Arenas hasta Arica. Y nosotros la idea de formar la Red Nacional de Sobrevivientes es aplicar como contexto de que
tener compañeros que sufrieron violencia político-sexual, un ejemplo, personas de trauma ocular, o sea, hacer un general y unirnos como sobrevivientes en este caso y familiares, que tenemos también dentro de la red, familiares de los caídos, y hacer un general y tratar de abarcar todo Chile y que seamos una fuerza también para dejar de ser invisibles, visibilizar lo que sucedió en ese momento. O sea, en ese momento, un ejemplo, el tema de la muerte de Piñera, a nivel nacional se convirtió casi en un héroe, cuando la gente en su momento tenía muchas consignas contra de él. Y fue también eso a nivel nacional. O sea, lo pudimos ver desde Arica a Punta Arenas. Que no fue un tema de odio, sino que fue un tema directamente de mostrarle, en este caso, que querían dignidad, que queríamos dignidad. El tema de todo parte, bueno, usted lo debe saber, todo parte con las burlas que hicieron los ministros en su momento, y eso desató al final una respuesta. Esta respuesta que fue acéfala, de una u otra forma. No fue con el movimiento estudiantil que tenía a las personas, que en este momento de hecho tenemos también como cabeza en el gobierno, o las manifestaciones anteriores. Esto fue acéfalo. Y también, de una u otra forma, se convirtió en algo que no tomó un rumbo como correspondía, también porque fue un tema acéfalo. Ahora, nosotros como Red Nacional de Sobrevivientes estamos empujando esta ley de reparación, pero es una ley de reparación a nivel nacional. Perfecto. Y para todos los que fuimos agredidos, de forma sistemática, lo vuelvo a repetir. Sin importar el tipo de agresión ni consecuencias, el solo hecho de haber sido receptores de violencia estatal. Exacto. Las personas que están mandatadas a cuidarnos nos dañaron. Y por eso nosotros estamos acá. Porque como lo escribí en el libro que estoy trabajando, Chile es un país de recuerdos, pero no de memoria. Y el nunca más fue hasta la próxima. Y nosotros somos testigos, y como dice también un gran escritor, Manuel Guerrero, la historia pasó por nuestros cuerpos. Y aquí estamos, del después de. Qué fuerte esa frase. Bueno, vamos a dejar igual acá los datos de ustedes para que la gente se contacte a lo largo de todo el país y puedan ir fortaleciendo esa red. En esta misma línea, Carlos, tú tocaste otro punto también en el bloque anterior. Hablamos de esta, dijiste, relación tóxica. Quizá la gente con más años, de mi generación para atrás, de pronto no entiende tanto conceptualmente eso, y decíamos en el interín que esto tiene mucho que ver con que hoy día las generaciones más jóvenes, tú tienes 30 años, hablan o conocen algo que para nosotros era bastante clásico, ¿no? Estas situaciones agresivo-pasivas o estas relaciones donde la gente se vincula hoy día bien, mañana mal, pasado no sé, y finalmente eso genera mayor daño porque hay una expectativa y hay una continuidad en el tiempo. Uno no es capaz de cortar el vínculo, ¿no? A nivel político estamos hablando entonces de una situación donde no podemos identificar al enemigo, al que está a favor o al que está en contra, porque hay un sector que se presenta diciendo que está a favor de impulsar, de apoyar, de resguardar, y en la práctica, si bien hace un gesto por aquí, hace un gesto doble por detrás que resta toda la energía que se pudiese haber adelantado o aprovechado. Desde ahí entiendo que tú comentas esto de que es una relación tóxica, un gobierno tóxico, porque ha generado la expectativa, la falsa expectativa de un apoyo, de un refuerzo al tema de derechos humanos, y en la práctica no ha sido así. Y me comentabas lo que está pasando en la estación del Metro Baquedano y la estatua que se pone ahí. Quizás podrías explicar mejor. Sí, un recuento. Como sobreviviente, en un momento, trabajamos con la Subsecretaría de Derechos Humanos, que por lo demás reconocemos el gran trabajo y compromiso que tienen las funcionarias y funcionarios de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Eso nunca lo hemos puesto en duda, y siempre tratamos de reconocer el trabajo, el compromiso y convicción que tienen los funcionarios de la Subsecretaría de Derechos Humanos.
Otra cosa muy distinta son las autoridades políticas, ¿ya? Y sobre todo acá, la responsabilidad creemos que es de Gabriel Boric, del presidente. Si no hay voluntad política, los funcionarios están atados de manos. Y en un momento trabajamos con la Subsecretaría de Derechos Humanos un diseño de un memorial. Nos sentamos con Metro a trabajar con la Universidad de Chile, avanzamos en un diseño de un memorial que recordara sobre todo a las personas que fueron asesinadas durante el estallido social. Fue un diseño lindo, participativo, en que se escuchó a los familiares de las personas, de los caídos, de las caídas, pero lamentablemente nos encontramos con una piedra de tope. Y esa piedra de tope hoy día es una de las principales candidaturas presidenciales que tiene la derecha, es decir, Evelyn Matei. Evelyn Matei nunca nos quiso recibir, tampoco a la Subsecretaría, la Universidad de Chile, nos cerró la puerta en la cara, siendo que también públicamente se comprometió a dialogar un espacio memorial. Por eso, como sobreviviente, tuvimos también esa disposición a conversar, a dialogar, pero la candidata presidencial nos cerró la puerta en la cara. Y por eso yo creo que es una pésima señal que da ella, que siendo que como sobrevivientes, como víctimas, que no tenemos para qué hablar con autoridades, sobre todo de derecha, hayamos tenido esa disposición al diálogo. Y por parte de ella no existió esa disposición. Incluso ahora yo me pregunto, ¿cómo una autoridad, cómo una candidata con la larga trayectoria que tiene, no tiene esa capacidad de diálogo? Y ha quedado totalmente en evidencia que ha avalado las violaciones a los derechos humanos, ha justificado el golpe de Estado, y estamos claros que una vez que salga, si es que sale, espero que no, hay puertas cerradas para dialogar con los movimientos sociales. Por eso nosotros avanzamos en trabajar en una propuesta de memorial, pero claro, ahí también viene lo que comentaba, que el gobierno nos dice, sentémonos a trabajar un memorial que reconozca a las víctimas, a los familiares, y ahora este lunes Gabriel Boric dice que va a reinstalar la estatua de Baquedano. Y ahí viene claro, por la relación tóxica, de que en un minuto nos dijo avancemos en un memorial y ahora nos desayunamos con que va a reinstalar esta estatua. Pero más allá de lo que puede simbolizar la estatua, que es un tema que da para mucho, acá hay una conducta que yo considero sumamente elitista y antidemocrática, que fue no haber consultado nada. Esta decisión de la reinstalación de la estatua de Baquedano fue tomada por Gabriel Boric, Jaime Belolio y Claudio Rego, y a la ciudadanía no se le consultó nada. Por eso esta es una decisión de instalar un monumento que es tomado por la élite política de este país sin contemplación de la voz popular. Pregunta para los dos. ¿Por qué creen que pasa esto? ¿Tendrá algo que ver con que estamos en un año electoral? ¿Qué piensan? De forma bastante personal, las autoridades de por sí siempre tienen esa maña de muchas de las decisiones que se toman a puertas cerradas. Y año electoral, está tratando de mostrar, porque siempre ha sido así, Boric ha tratado de mostrar de que tiene mano dura. Y de una u otra forma eso se convierte también en un tema muy antidemocrático. O sea, estamos hablando de que le está haciendo cariñitos al sector político que avaló el golpe de Estado y avaló la dictadura. Es un guiño a la centro derecha. Exacto, es un guiño a la centro derecha. Y también es una forma de él mostrar que puede hacerlo. Es una forma de demostrar poder. Y como dice Carlos, tema bastante tóxico, pero es así. Estuve, de hecho, como testigo en la primera, segunda y tercera reunión que hubo en la Subsecretaría de Derechos Humanos junto con Metro. En la primera reunión se supone que nos iban a preguntar a nosotros como sobrevivientes por que sale por sacar, en este caso, el Jardín de la Resistencia.
no se nos preguntó, simplemente era para informar de que se iba el Jardín de la Resistencia. O sea, ya estaba en este caso en Metro ya tenía claro que iba a salir el Jardín de la Resistencia. En la segunda reunión se mostró un bosquejo que entregó la Universidad de Chile. Nosotros dimos varias ideas y se supone que iba a ser en el lugar donde estaba el Jardín de la Resistencia, en el -1, o sea, por debajo, donde a Metro maneja esa estructura. Y en la tercera reunión se nos dice que va a ser arriba. Y entonces, desde Vicuña Maquena hacia el oriente, eso le correspondía a la Municipalidad de Providencia. Independiente que estuvieran los trabajos del eje Alameda Providencia, eso le correspondía a la municipalidad. Y ahí viene el tema de la piedra de toque, que no se nos escuchó y que simplemente ni siquiera se agendó una reunión, nada. O sea, la municipalidad cerró las puertas por dentro. Se entiende. Pensando un poco en la misma dirección, todo esto que ustedes comentan, además está muy vinculado a una conversación que se ha llevado las últimas semanas que tiene que ver con las reglas del uso de la fuerza. Doy un poco de contexto. Se trata de dejar o no con regulación, con protocolo, el actuar de carabineros en distintos operativos. ¿Qué dicen las voces a favor? Carabineros debe enfrentar maleantes, debe combatir el crimen organizado y cuando intentan defenderse para repeler a estos vándalos, finalmente terminan siendo acusados. Eso es lo que dice, digamos, la leyenda y suena muy interesante, suena muy incluso lógico. Sin embargo, en la práctica, esto se ha traducido a lo siguiente. En lo concreto, vemos, por ejemplo, fuerzas especiales carabineros de 1,80 m hacia arriba, blindados con casco y escudo, en marchas ciudadanas contra escolares, chicas en jumper, digo porque es más incluso expuesto que con un jeans, jubilados, ciudadanas y ciudadanos de a pie, ¿cierto? Donde se les aplican lagrimógenas, chorros, tanques y esta fuerza física. Y en paralelo podemos ver noticias donde nos encontramos con carabineros. No conozco los rangos, pero claramente que no corresponden a fuerzas especiales, gente de una estatura promedio nacional, 1,65 m, muchos de ellos con sobrepeso, a los que con dificultad se les cierra el chaleco antibala, con zapatos lisos que no les permiten correr libremente, los hemos visto en los noticieros, por favor googlee esto. Entonces te das cuenta que estamos usando un distinto personal de carabineros con distinta capacidad de repeler, cuando van justamente a las poblaciones a ver a estos reales delincuentes, vándalos, traficantes, secuestradores, proxenetas. Y uno dice, ¿sabes qué? A mí me encantaría que efectivamente esta imagen de estos mismos carabineros de fuerzas especiales fueran los que están haciendo estos operativos para desmantelar el crimen organizado. Pero lamentablemente esto se traduce a que va a terminar recayendo sobre la ciudadanía cuando se manifieste o en situaciones tan coloquiales y de distensión como debiera ser ir a ver un partido de fútbol o un recital en un estadio. Estoy pensando que dentro de poco se cumplen 2 meses de la muerte de Martina Riquelme y Milan Liempi, un niño y un adolescente de 18 años que mueren nuevamente en una situación muy extraña donde los protocolos de carabineros parecen no cumplirse, ¿no? Comento todo esto porque no puedo desvincular lo que ustedes me están comentando, sobrevivientes de este accionar, con algo como las reglas del uso de la fuerza. ¿Qué piensan al respecto? Bueno, hay que hacer una separación entre justicia ordinaria, en este caso, y que lo que usted decía, traficantes, ese tipo de gente, y nosotros, como personas que salen a marchar y ejercimos nuestro derecho, es un derecho humano la protesta. Y eso es lo que también en general la gente no entiende ni sabe. Siempre se tildan los movimientos sociales como que es algo directamente comunista, siempre se habla de los derechos humanos como si fuera algo comunista, y no es así, todos inherentemente tenemos derechos humanos.
Y no digamos que ser comunista es algo bueno o malo, es una condición. Exacto. O sea, independiente, todos hablan, los candidatos de ultraizquierda hablan del comunismo, el comunismo. No saben que existen muchos partidos dentro de la izquierda. Ellos siempre atacan al comunismo, siempre atacan al comunismo. Y a nosotros, como personas que salimos a ejercer nuestro derecho, que es un derecho humano como le explicaba, de decir lo que está mal, a nosotros se nos tilda como que si fuéramos delincuentes. Siendo que está también en muchos videos que se hicieron virales a nivel nacional, que los mismos carabineros estaban utilizando sustancias ilícitas arriba de un carro, que también directamente lo que hacían era atacar a los ojos. De hecho, también tenemos hace poco un video que se filtró de, en este caso, Claudio Crespo, diciendo que te vamos a sacar los ojos, haciendo alusión directa a agresiones. Tenemos grabaciones también, hay grabaciones en redes sociales de carabineros que apuntan directamente al cuerpo y luego de ejercer esta maniobra se ríen entre ellos y se celebran que tienen buena puntería, etcétera, etcétera. Entonces nosotros tenemos que, en este caso, con la regla de los usos de la fuerza, tenemos que preservar los derechos humanos. ¿Por qué? Porque es un derecho humano el tema de estar en una asamblea, poder marchar, pero que también podamos llegar a nuestras casas. Porque hay muchos que salieron a ejercer su derecho ciudadano y no volvieron. Hay muchos que volvieron sin una parte de su cuerpo, mutilados. Entonces, la regla de los usos de la fuerza que se está aplicando ahora en esta discusión que se está dando, en este caso en el Congreso, ni siquiera alcanza estándares internacionales. O sea, directamente no existen nuestras reglas que se están en este caso ejerciendo. Rompen protocolos. Rompen todos los protocolos que existen a nivel internacional. O sea, tenemos un candidato de la ultraderecha que no voy a nombrar, pero dijo, comillas, qué bueno que utilizaron balines de goma. Yo hubiese usado balas. Entonces, tenemos una persona que llega a pensar así y directamente nos toma a nosotros como si fuéramos el enemigo. O sea, este pensamiento del enemigo interno sigue vivo dentro de lo que son las fuerzas que tienen estas fuerzas que tienen el monopolio de la fuerza. Disculpen la redundancia. No te preocupes. Carlos, ¿y tú qué planteas? Yo estoy bien preocupado porque este gobierno ha aprobado, y ha impulsado y ha aprobado legislaciones como la ley Nain Retamal, la ley antitomas, ahora con las reglas del uso de la fuerza, que con un gobierno de derecha son licenciadas para matar. ¿Ya? Me preocupa que llegue un gobierno de derecha y que tenga a disposición leyes que van a avalar la impunidad. Y lamentablemente este gobierno ha impulsado esas leyes que garantizan la impunidad, que otorgan atribuciones que van más allá del marco internacional a los derechos humanos y que criminalizan al final la protesta social. Por eso lo veo con mucha preocupación que esta legislación en manos de la derecha sean un arma letal que van a garantizar la impunidad y que al final vuelven a cumplir el compromiso, el gobierno, de avanzar en legislaciones que garanticen la no repetición. Por eso me preocupa que el día de mañana exista un movimiento social, protestas, y como dijo acá mi compañero, que hayan candidatos presidenciales. Y hay que decirlo, yo lo digo derechamente, Kaiser ha avalado la muerte, el asesinato. De esa calaña estamos hablando, de esa calaña de personajes, de esos miserables estamos hablando. Kaiser, Kass, que visita a criminales condenados por los tribunales de justicia como Patricio Maturana. De esos candidatos que son nefastos, se puede caer en las manos de esta legislación.
ahí uno le va a temblar la mano en volver a sacar a los militares a la calle, a dar las órdenes a que nos disparen en el cuerpo. Por eso yo lamento mucho que existan, que el gobierno haya impulsado estas leyes y lo siga haciendo con la regla del uso de la fuerza. Bueno, creo que nos plantean un panorama que es complejo, sin embargo es un llamado a la ciudadanía que estemos atentos. Les agradecemos mucho su visita, los invitamos obviamente para cuando hayan novedades y invitamos a la ciudadanía, a todas las personas que estén vinculadas o que hayan sido directamente sobrevivientes de violencia estatal, de violaciones de derechos humanos, que se puedan contactar con ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto es Piensa Prensa, vea esta entrevista, compártala, apoye la prensa independiente y tome conciencia. Es un año para tomar decisiones.